Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a presentar una serie de levantamientos de información y de catastros que hemos realizado en diferentes sectores. Y el énfasis va a ser básicamente praderas altoandinas, o sea, humedales. Y hay varias cosas que ya no las voy a tocar porque las dijo en la exposición anterior. Y vamos a hacer énfasis en algunas cosas puntuales que yo creo que es necesario recalcar y resaltar. Eh, un poco para introducir respecto de qué motivó a que el servicio a partir del año 2003 empezara a hacer levantamiento de esta información, es que a partir del 2004 empezaron a producirse una serie de situaciones respecto de evaluaciones que cuando se fue a fiscalizar nos dimos cuenta de que la predicción que se hizo en su momento no andaba muy cerca de lo que fue la realidad. ¿Ya? Humedales que se supone que no se iban a afectar, al quinto año de una vida útil de 20 años ya estaban absolutamente secos. Y ya en ese entonces el argumento era cambio climático. ¿Ya? Al año 2004, 2005, un cambio climático y era raro que afectara 100% un humedal y 7 kilómetros más al norte. O sea, en este caso el primero que analizamos era más hacia el oeste. La verdad que no tenía ninguna afectación. Y nos empezamos a centrar básicamente en lo que es la puna seca, desde Arica Parinacota hasta la laguna del Negro Francisco, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y después la otra ecorregión, que es la ecorregión de los estepas de los Andes, que llega hasta la novena región. Aquí está un poco lo que yo les decía. Las medidas que se implementaron en las evaluaciones cuando se tuvo que ir a fiscalizar en terreno no se hacían cargo de los componentes que se supone se iban a proteger, ¿ya? Que era básicamente mantener un lugar de hábitat para fauna, ¿ya? Y con estos espejos ¿ya? Le era suficiente como para que la vegetación azonal que dependía de estos suministros hídricos se iba a mantener. ¿Ya? Y en forma sistemática, a partir del 2004 hubo 3 humedales. Bueno, lo último fue lo que salió este año a través de una sanción de la superintendencia. El desecamiento de los humedales no fue parcial, la verdad que ha sido total. ¿Ya? Y eso motivó a que nosotros identificamos 3 fuentes de problemas. ¿Ya? Uno, que no sabíamos cuáles eran las variables de seguimiento ambiental que teníamos que ver en terreno y las cuales teníamos que monitorear en el tiempo. ¿Ya? No se contaba con información de áreas testigos. La verdad que estábamos actuando sobre sectores que estaban siendo impactados por la ejecución de diversos tipos de proyectos que tenían una sola ocasión común, que era extracción de agua subterránea. Y tres, que tampoco existía una propuesta metodológica para realizar levantamiento de esta información. Ya, en general todos los proyectos dicen vamos a trabajar con imágenes satelitales, vamos a trabajar lo típico con descripción de carta de ocupación de tierra, vamos a trabajar con NDVI y eso es lo que vamos a hacer el seguimiento en el tiempo. ¿Ya? Y lo que nosotros queríamos es, bueno, pero todos los humedales, o sea, todas las formaciones vegetales que forman parte de estos humedales tienen el mismo comportamiento. ¿Cuál es el mejor momento en el que se requiere para evaluar un humedal? Se proponían seguimiento todos los meses y al analizar los datos históricos de los primeros 3 años nos dábamos cuenta que 8 meses del año no servían. ¿Ya? Entonces, lo primero a lo que nos vimos abocados por ahí, por el año 2005, bueno, implementemos una estrategia de clasificación de la vegetación. Tenemos que definir límites, o sea, yo no puedo comparar a través de sensores remotos un bofedal de un pajonal o de una vega, porque tienen comportamientos distintos. O sea, yo tengo que definir un límite y dentro de ese límite, cuando yo hago una especie como de máscara, en el tiempo veo cuáles son las variables específicas que tengo que seguir. Y ahí se abordó la primera clasificación en función del hábito de crecimiento de las plantas. Básicamente son tres, o sea, o forma cojines duros, o forma especies de champa, que es el crecimiento cespitoso, o forma un césped bajo, que se conoce como crecimiento no cespitoso. Por lo tanto, la altura de crecimiento era otro de los criterios. ¿Ya? La superficie que está cubierta por afloramientos salinos también fue un criterio que se definió como variable de sitio que determinaba la dinámica de cambio de esta vegetación. Y lo otro que también es re importante es el contenido de materia orgánica. ¿Ya? Hay sustratos que son que son sustratos orgánicos y otros que son netamente sustratos salinos. Eh,
Adicionalmente, utilizando también todas estas técnicas de teledetección, pero con una buena intensidad de muestreo en terreno, la verdad que se levantó información de humedales que no están sometidos a extracción. Se describió Salar de Huasco, se describió Caya, se describió Lirima, ¿ya? Y hay una serie de humedales que en total fueron 8, ¿ya? Y en función de las diferentes salidas de terrenos que estábamos viendo in situ, cómo se comportaba la vegetación, se definieron algunos límites respecto al porcentaje de materia orgánica y porcentaje de afloramiento salino que se expresa como sales en superficie, ¿ya? Y de igual manera se establecieron transectas de sectores testigos, ¿ya? Y lo que se buscaba era ver cómo variaban, valga la redundancia, las variables específicas de la pradera, que es no solo cobertura, no es solo composición, sino que también son otros componentes como, por ejemplo, rastrojo, mantillo y porcentaje de suelo desnudo. Y bueno, la verdad que se aplicaron diferentes métodos para describir y para analizar estas variables. Lo primero que tuvimos claro era, teníamos que definir cuáles de estos 3 tipos de clasificación de especies, que después los vamos a tocar, tenía mayor variabilidad en el tiempo, ¿ya? Y comparando año con año, ver en qué época correspondía determinar el levantamiento de información de una formación o de otra. Y la verdad que no hubo mucha diferencia, ¿ya? Lo que sí mandaba en este aspecto es que todas las vegas salinas, que es lo que aparece en rojo acá, esto es el humedal del Lirima, que está en la región de Tarapacá, había mucha diferencia entre la medición del periodo con mayor características secas, que es más o menos el mes de noviembre, respecto a la fecha en que era más húmedo, que es por ahí por el mes de febrero o marzo. Entonces eso ya nos decía un poco cuál era el límite de donde uno podría empezar a discriminar de mejor manera el cubrimiento real que tenían las especies. O sea, había una diferencia entre noviembre y marzo de un 30% de cobertura. Y no es que las plantas no estuvieran, sino que uno no los veía porque estaban cubiertas por sal. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una visión de un poco de las 3 formaciones que nosotros estuvimos viendo, ¿ya? Y a nivel de impacto o a nivel de seguimiento, para nosotros es súper importante ver si estamos ante un bofedal no salino o estamos ante un bofedal salino, ¿ya? Porque ahí estamos marcando el límite, porque la mayoría de los proyectos dicen, ¿sabe qué? Mi proyecto no va a impactar la vegetación, y desde el punto de vista de los criterios que nosotros hemos establecido, el paso de un bofedal hídrico no salino a un bofedal salino ya es un inicio de impacto, porque empieza a haber un cambio en la composición de las especies, ¿ya? Y la más estable respecto en el tiempo a su comportamiento son las vegas salinas. Aquí tenemos otro ejemplo, ya que en Caya, también en la región de Tarapacá, y se dio la misma situación. O sea, las vegas salinas eran aquellas que tenían mayor variación cuando yo comparaba el periodo de mayor aridez con el periodo de mayor precipitación. Hay también una vista general, y bueno, aquí obviamente la vega salina tiene características de afloramiento salino bastante más extremos que el humedal anterior. ¿Cuáles son los principales resultados? Y aquí yo quiero hacer énfasis y me voy a colgar un poco de la presentación anterior, ¿ya? Resulta básico, aunque no sea pero tener un sistema de clasificación, ¿ya? Porque yo puedo comparar en el tiempo pajonales con pajonales, bofedales con bofedales, vegas con vegas, el nombre que quiera, pero son esas unidades que yo las voy a identificar y las tengo que comparar, ¿ya? Lo más complicado en este sistema de clasificación es trabajar con los pajonales, que lo vamos a ver después, ¿ya? Y como digo, se definieron estas 3 formaciones bofedales. Después se amplió a formaciones pulvinadas, porque esto incluso cuando uno ocupa estos criterios de clasificación, la verdad que puede llegar a clasificar hasta los humedales de Magallanes, ¿ya? Las formaciones de Azorela, las formaciones de Bolax, para los que son de esa región y que están propias y que están presentes en los humedales, tienen el mismo comportamiento que Oxycloa andina en el altiplano. Tenemos el tema de Las Vegas y los pajonales hídricos, que también nos damos cuenta que tienen el mismo problema, y que no solo ha sido un problema del SAC respecto a su seguimiento, sino que otras instituciones, como por ejemplo, y aquí hay la primera alerta, no sirve NDVI para este tipo de vegetación. ¿Por qué? Porque es una planta que crece, ¿ya? Y va acumulando mucho tejido fotosintéticamente inactivo, o sea, es parte muerta de la planta, que cuando yo empiezo a buscar la reflectancia
ya claramente, como no es tejido fotosintético, tiene otra curva. Entonces uno, desde el punto de vista espectral, incluso lo puede ir confundiendo con arbustos, ya que tienen pocas hojas. Lo más estable son la pega y los pajonales. Bueno, y aquí hay un criterio respecto a afloramiento salino. Esto la verdad que cada uno lo define, ya es como por lo menos para los sistemas que nosotros hemos estudiado, es lo que se ha mantenido más estable. ¿Qué ha pasado con las transectas? ¿Ya? Este famoso cambio climático como que trataba de explicar la muerte de 8 hectáreas en la segunda región, la muerte de 30 hectáreas en Tarapacá, bueno, que trató de explicar la muerte de casi 70 hectáreas en la tercera región. Cuando uno trabaja con información que es recopilada en terreno, esta información que se levanta de transecta, ya que complementaron los análisis de imágenes satelitales, ¿ya? Pero esta información es levantada con método por cuadrat, transectas fijas, tomando puntos de muestreo cada 10 centímetros, y la verdad que uno ve que, si bien es cierto, hay una variabilidad, pero la variabilidad de todos los componentes, ¿ya? Es una respuesta directa a las condiciones climáticas que se da por las características del año. Y en términos concretos es año más seco, mayor cantidad de afloramiento salino, pero esa cantidad de sal se va en la medida de que el año empieza a ser un poco más lluvioso. ¿Ya? Y la vegetación tiene un comportamiento que es inverso al de afloramiento salino. ¿Ya? Bueno, el caso anterior era una vega salina desde Yeuce a Cúrbula, ¿ya? En la región de Tarapacá. Tenemos una situación que es muy parecida en un bofedal salino de Samellosirpo atacamense, en la región de Antofagasta, ¿ya? Y en este caso el tema del pajonal hídrico de Atacama, ¿ya? Y este caso me quiero detener un poco porque refuerza lo que habíamos dicho anteriormente, de que efectivamente en función de las características del año, no es que la planta no esté, cambia la proporción de tejido que es fotosintéticamente activo o no, ¿ya? Y esto es súper importante porque cuando uno empieza, si es que alguien alguna vez revisó el catastro de humedales de Chile, las espartinas en la octava región no aparecían, ¿ya? Espartinas de la octava y la parte sur de la séptima región, la verdad que no aparecen. ¿Por qué? Porque el 70% del tejido que está en ese tipo de humedales es un tejido que fotosintéticamente no está activo. Por lo tanto, cuando uno aplica NDVI, no aparece, no resalta mayor cantidad de fotosíntesis que el entorno, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos dio origen a que empezamos a ocupar otro tipo de indicadores. Este es el método que estamos aplicando, que es el método de point quadrat, que son transectas fijas, ¿ya? Y acá yo quiero hacer hincapié en el sentido de, efectivamente, las imágenes son súper útiles, ¿ya? Pero hay que reconocer cuáles son sus limitaciones, ¿ya? Y la principal limitación que tiene es que cuando estamos trabajando con un nivel de detalle que es bastante fino, y lo que nosotros queremos es identificar a nivel de composición botánica, las imágenes se caen. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo en que se ve que hay una contradicción respecto al informe que dice un titular con el seguimiento que tiene el servicio, en que dice, oye, fotosintéticamente activo, el bufedal está fotosintéticamente activo. Sí, efectivamente tiene un NDVI creo que de 0,55 y un SABI de 0,65, y eso quiere decir que hay fotosíntesis, pero el compromiso no es tener un mínimo de fotosíntesis, su compromiso era tener un porcentaje mínimo de cobertura de especies que son más hidromórficas, y que en este caso era Samellosirpo o era Oxycloe. Por lo tanto, a mí no me sirve que sea una vega, porque lo que está haciendo el titular en este caso es recuperar. Y al recuperar, lo que uno busca es que que tiene que recuperar la vegetación que había originalmente. Lo mismo al revés, que también nos tocó con un titular que decía, mi imagen objetivo va a ser un 80% oxicloandina. Y la verdad que uno empezaba a ver los cojines que estaban muertos en terreno y decía, esto nunca tuvo un 80%, esto tenía un 40, 45%, entonces tampoco podemos pedirle una imagen objetivo que vaya más allá de las características productivas naturales que tiene ese sitio, porque es pedirle un imposible. Este método de los que hay para evaluar vegetación es el más certero, ¿ya? Es el más preciso, y aún así tiene un 5% de error respecto a las especies dominantes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una transecta fija que tiene 20 metros, punto de inicio, punto final, termino de hacer la transecta, la vuelvo a repetir, y la diferencia de datos, que es el error de muestreo, es un 5% entre las especies dominantes y codominantes, ¿ya? Y bueno, ahí hay un ejemplo de lo que se está evaluando, ¿ya?
y la verdad que aplica para especies que crecen como pasto, que por repetición yo tengo la probabilidad de irlas describiendo. Tenemos otro sistema de levantamiento de información con la que estamos contrastando otras áreas testigos, se supone que de un área que no iba a ser afectada, y que es la transecta de Canfield, ¿ya? Pero que se aplica básicamente para aquellas formaciones que tienen crecimiento radial y que yo puedo identificar claramente dónde empieza una planta y termina. ¿Ya? Pero no para, entonces sirve para las yaretas, sirve para las franquenias, pero en general para los pastos no sirve mucho. ¿Ya? Súper complicado porque, bueno, ahí voy a dar un ejemplo, se está aplicando para cobertura de césped, ¿ya? Y claramente no aplica para ese tipo de cobertura, ¿ya? Pero así quedó en la metodología que presentó, ¿ya? Lo que sí, no puede medir cada 1 metro, tendrá que medir cada 10 centímetros y hacer un cuadrado bastante más denso, pero puede encuadrar cada 1 metro, la verdad que no tiene ninguna justificación. Ya, ahí está el ejemplo de que efectivamente lo que uno puede ver es dónde empieza la planta y dónde termina. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que hay, aparentemente por depresión de la napa, hay pérdida de cohesión del sustrato arenoso y por efecto del viento se están activando procesos erosivos en la parte oriental de la planta, ¿ya? Y quedan las raíces respuestas y empiezan a morirse. No quiere. Ya, acá donde uno empieza a poner en disputa los datos que uno levanta como seguimiento respecto a los que se entrega por el titular. Efectivamente uno ve esta imagen, ¿ya? Que es una imagen de un año anterior de cuando se está suministrando artificialmente el recurso hídrico, y uno lo ve y efectivamente están las 8,8 hectáreas de tejido fotosintéticamente activo, ¿ya? Pero no está el 70% de bofedales a lo que se comprometió el titular. Entonces, y cuando uno empieza a aplicar ya estas técnicas aquí, cada uno de estos puntos son transectas fijas, ¿ya? Y esto se hizo con GPS, porque al final cuando uno vio la imagen respecto de lo que había en terreno, no andaba ni cerca. ¿Por qué? Porque van cambiando año a año los puntos de recarga de agua, y lo que se tuvo que hacer fue en terreno, se definieron y se caminaron todas estas unidades en función de las plantas dominantes, las dominantes y las codominantes. Y al final, al interior de cada una de estas unidades se aplicó transecta fija y tenemos el doble de diferencia. O sea, según el titular tiene un 79%, 78, 79%, pero según los datos que estamos levantando nosotros está del orden de un 33%. O sea, claramente metodologías que no corresponden, y apoyado mucho en datos espectrales, ¿ya? De resolución radiométrica sin tener datos de terreno para contrastar, se complica un poco la situación. Y a nivel de recomendaciones generales, ¿ya? La verdad que todo lo que tenga que ver con información de seguimiento de vegetación azonal, básicamente, ¿ya? Necesariamente debe contemplar algún método de levantamiento de información de detalle. De lo contrario, es imposible saber qué porcentaje de cobertura hay solo con NDVI o con SABI, e incluso con el índice de humedad que nosotros hemos estado ocupando ahora último, que si bien es cierto es el más preciso respecto a ver y determinar cuáles han sido los cambios más drásticos en cuanto a superficie, en cuanto a disminución de fotosíntesis, pero ya cuando uno entra al área chica, la verdad que estos sistemas se pierden, ¿ya? Y el que sea, o sea, aquí se han probado imágenes satelitales, se han probado drones, se han probado hiperespectrales, cámaras hiperespectrales, y cuando uno las compara con los datos de terreno no funcionan nomás, ¿ya? Cuidado con aquellas plantas que generan mucho rastrojo en pie, ¿ya? Porque incluso estas técnicas de teledetección tienden como a subestimarla, ¿ya? Y una forma de no subestimarla es aplicar indicadores que no necesariamente estén reflejando 100% fotosíntesis. El índice SABI que dijo el expositor anterior, lo que hace es ajustar respecto a fotosíntesis, pero son índices que
que se ajustan respecto a diferencias de reflectancias del suelo, ¿ya? Y ahí es donde también tenemos un desafío porque nosotros lo que estamos haciendo es adaptando una metodología, ¿ya? Y que hay un factor que es propio de la textura del suelo y que yo no lo puedo aplicar de manera pareja a Arica, Parinacota y a Punta Arenas. La verdad que acá, tan importante como las especies que están, ¿ya? Presentes, es vital que empecemos a manejarnos con el rastrojo, que son aquellos tejidos de la planta que van quedando muertos, pero que forman parte de esta arquitectura de la planta, porque me enmascaran y me pueden empezar a dar valores que con el tiempo aún yo pudiera decir, ¿sabe qué? La fotosíntesis va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, si comparo un bofedal que es más o menos estable en el tiempo versus esto, los que crecen en champa, el valor de fotosíntesis que vaya disminuyendo no necesariamente va asociado a una disminución de vigor. Al contrario, si el crecimiento es vigoroso, al año siguiente, si tengo condiciones de clima que son menos favorables, lo más probable es que tenga un valor de disminución de fotosíntesis, pero que no está asociado a que la planta se está secando. Bueno, y el tercero ya lo hablamos, que es básicamente el tema del sabio del índice de humedad, ¿ya? Y que la verdad que, bueno, aquí estamos en un seminario de seguimiento, de fiscalización, y falta la otra patita. O sea, aquí esto que nosotros estamos hablando en la fiscalización, claramente uno lo tiene, por lo menos nosotros que somos servicios que evaluamos, lo estamos tratando de incorporar en las evaluaciones. O sea, si queda una técnica que no es la apropiada, eso es lo que se amarró para futuro. Entonces, los servicios que están acá, que también tienen algo que ver respecto al tema de teledetección o que están aplicando estas prácticas, o sea, esta tecnología no es solo la fiscalización, sino que si estamos convencidos que funciona la fiscalización, bueno, tenemos que empezar a pedirla en la evaluación de proyectos y tiene que quedar dentro del plan de seguimiento del proyecto, porque si no, ¿cómo la aplicamos después? Eh, y bueno, un poco, aunque suene algo redundante, la verdad es que en general uno se tiene que fijar cuál es el hábito de crecimiento que tiene la vegetación, porque en función de ese hábito de crecimiento yo voy a saber si es que me sirve o no me sirve el NDVI. O sea, nosotros hemos hecho estudios en Punta Arenas, en Coyhaique, en que nos sirve solo el NDVI, pero ya cuando nos metemos en la estepa, el pajonal hídrico que le estamos llamando a la estepa altoandina, en Punta Arenas, en Coyhaique no existe, no hay cordillera de los Andes casi, pero sí tienen tienen la misma estructura. Entonces, por ejemplo, para las formaciones de Festuca pallescens, que son formaciones grandes, no sirve NDVI, tengo que aplicar otros indicadores, pero sí en la pradera templada húmeda, ya donde tengo tréboles, donde tengo ya más dominio de plantas que me forman un césped, me sirve. Entonces, ojo, no hay que generalizar los indicadores como únicos a todas las formaciones vegetales porque va a depender de cuál sea el caso de cada uno. Muchas gracias.